Muy buenos días. Iniciamos un nuevo día por la gracia de Dios. Te saludo con mucho gusto. Soy el pastor Juan Rodea y aquí estamos nuevamente en este espacio que se llama No te rindas, hay buenas noticias. Bien, hoy veremos una porción aquí en Lucas capítulo 13, versículo 31 al 35, una porción pues estremecedora que el Señor nos permite conocer. Dice la palabra de Dios: aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole a Jesús: sal y vete de aquí, porque Herodes te quiere matar. Jesús les respondió: vayan y díganle a aquella zorra: he aquí, echo fuera demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. Sin embargo, es necesario que hoy y mañana y pasado mañana siga mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina a sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? He aquí, su casa es dejada desierta, y les digo que no me verán hasta que llegue el tiempo en que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Amén. Wow, qué impactante porción de la escritura, donde vemos a estos fariseos queriendo amedrentar a Jesús, ¿verdad? Sabemos que ellos se oponen al mensaje de Jesús y le dicen: te quiere matar Herodes, el gobernador, el tetrarca, te quiere matar, pero se lo dicen pues para que se vaya Jesús de ahí. Y mira cómo le llama Jesús a Herodes, ¿verdad? Díganle aquella zorra. Y en el sentido cultural de aquel tiempo, una zorra pues era como un zorro, que significaba astucia, un animal astuto. Y básicamente Jesús le está diciendo: díganle aquel astuto, ¿verdad? Aquel astuto que tengo una agenda que seguir, que tengo un plan que seguir y no me voy a detener por él, parafraseando lo que dijo Jesús. Bien, para poder comprender mucho mejor esta porción, debemos recordar en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, cómo Dios elige de entre todas las naciones a un hombre del cual empieza a formar un pueblo, el pueblo de Israel. Y bueno, vemos cómo el pueblo de Israel se hace un pueblo muy grande y después de algún tiempo cae en una nación como esclavos, ¿verdad? Caen ahí con los egipcios y se hacen esclavos de los egipcios. Pero también vemos que con gran poder el Señor los saca de la esclavitud y los lleva a la tierra prometida. En la tierra prometida nosotros vemos pasando más y más el tiempo que Dios les permite establecerse ya ahí. Después de mucha historia se establecen en la tierra prometida y llega el momento donde Dios permite que se le construya un templo. Pide que se construya con ciertas características y en cierto lugar, que es la ciudad de Jerusalén. ¿Por qué mencionamos todo esto? Porque este pasaje habla de Jerusalén. Dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Bueno, Jerusalén, queridos amigos, se volvió el centro de la nación israelita, ¿verdad? Toda esa tierra prometida, el centro era la ciudad de Jerusalén. De hecho, aunque geográficamente estuviera más abajo de otras ciudades, siempre que se referían a Jerusalén decían: vamos a subir a Jerusalén, porque espiritualmente se le consideraba una ciudad muy alta, ya que ahí pues estaba el templo de Dios. Recuerda que el templo de Jerusalén, o el templo de Dios, pues era donde descendía la presencia de Dios misma. Ahí en un cierto punto del templo de Jerusalén, en el lugar santísimo, en medio del lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, y en medio del arca del pacto, en la plancha del propiciatorio. Todo esto está ahí en la palabra de Dios en Éxodo. Ahí descendía la presencia misma de Dios.
Por eso era tan importante la ciudad de Jerusalén y el templo de Jerusalén, y por eso se volvió el centro de la nación. Pero también se volvió un centro de corrupción, de religiosidad y de maldad. Pasando el tiempo, pues los judíos comenzaron a hacer todas estas cosas, toda esta perversidad. Y Dios envió profetas, es decir, gente que llevaba su palabra, gente que les advertía y les decía: conviértanse de sus caminos, pero ellos, en lugar de escuchar a Dios, y aquí está el punto medular de esta reflexión, en lugar de oír la voz de Dios, ellos pues incluso les hicieron daño a esos profetas. Hay varios profetas que fueron muertos ahí, pero el caso de Zacarías fue muy fuerte. Mira lo que dice Segunda de Crónicas, capítulo 24, versículo 18 en adelante. Dice que pues desampararon la casa de Jehová, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de acera, a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este pecado, y envió profetas para que se volvieran a Jehová, los cuales les amonestaron, pero ellos no los escucharon. Y mira lo que le pasó a Zacarías. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada, y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo: así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantan los mandamientos de Jehová? No les vendrá bien por ello, porque por haber dejado a Jehová, él también los abandonará. Pero ellos hicieron conspiración contra Zacarías, y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa de Jehová, es decir, en el templo, en el patio del templo. Y bueno, vemos este caso de un martirio, ¿verdad? El martirio de Zacarías, muerto en el templo mismo de Dios. ¿Por qué fue muerto? Por anunciar el mensaje de Dios. Queridos amigos, la palabra de Dios va contra la corriente de este mundo, lo hemos estado platicando. Cuando alguien anuncia la palabra de Dios, hay un choque con la corriente de este mundo. Y las consecuencias más graves, lo hemos mencionado, es la muerte. La idea aquí en este pasaje de estudio de Lucas es un pueblo que no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, la voz de Dios, porque no le conviene. Se vendrían abajo sus planes, sus maneras de corrupción, se caería su posición social y económica, pero es un pueblo maldito. A ellos les fue revelado el mensaje de Dios, pero no lo quisieron escuchar. Hipócritamente ellos fingían ser muy espirituales con su religión, así como lo veíamos con los fariseos o saduceos, pero ellos realmente no creían en el mensaje de Dios. Por eso hacían lo que el diablo es experto en hacer, es decir, el matar. Acuérdate lo que dice Juan 8:44, que el ministerio de el diablo es matar. Él es asesino, ha sido asesino desde siempre. Y bien, toda esta reflexión nos lleva a pensar en el consejo del día. El consejo del día práctico es el siguiente: reflexiona. Ahora que tienes mayor conocimiento de la palabra de Dios a través del Evangelio de Lucas, pregúntate lo siguiente: ¿estás dispuesto a escuchar y obedecer toda la palabra de Dios? Toda. O como el pueblo de Jerusalén, escucharás y obedecerás solo lo que te conviene y te harás un Dios a tu medida. ¿Qué es lo que harás?